Really prestigious event, and it's consolidating its position and relevance as one of the key dates in Spain's business calendar. Y bienvenidos a la 11ª edición del Spain Investors Day. En nombre de Estudio de Comunicación de nuestros socios estratégicos BNP Paribas, Exane BNP Paribas, nuestros patrocinadores Grant Thornton, Endesa, CaixaBank y Prisa, nuestros colaboradores BME SIX, ICEX Investing Spain, Equipo Económico, AON, el ICO, Linklaters y el Ayuntamiento de Madrid, gracias a todos por vuestra asistencia. Por razones de seguridad y siguiendo las restricciones requeridas por la pandemia COVID-19, este evento tiene múltiples sedes este año. Los eventos institucionales se están desarrollando en este auditorio. Las reuniones presenciales entre inversores y empresas están teniendo lugar en la sede central de BNP Paribas en España. Y los encuentros telemáticos se están realizando desde las oficinas de las 46 empresas españolas y los más de 250 inversores de 14 países diferentes que participan en el evento. Da comienzo el acto de clausura. Tiene la palabra el consejero delegado de Estudio de Comunicación y presidente del Spain Investors Day, Benito Berceruelo. Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, presidenta de la Comunidad de Madrid, secretaria de Estado de Comercio y presidenta del ICES, gobernador del Banco de España, presidente de la CNMV, consejero de Economía y Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, presidente de la Bolsa de Madrid, representantes de los fondos de inversión. Coincidiréis conmigo en que este año no nos lo han podido poner más difícil para celebrar el Spain Investor Day, pero a pesar de todo os agradezco muchísimo a todos los que estáis aquí hoy presentes, a los que están conectados telemáticamente, que nos hayan acompañado durante estos 2 días de trabajo. Hace 11 años, en plena crisis de Europa, el mismo día que intervinieron Irlanda, empezamos a celebrar el Spain Investor Day. Entonces, nosotros consideramos desde Estudio de Comunicación que era el mejor momento, un momento clave
para mejorar la comunicación entre las empresas y los inversores, para defender la imagen y la reputación de las compañías españolas. Hoy, por otros motivos, en aquel momento fue la crisis inmobiliaria, en estos momentos es la enorme crisis provocada por el COVID-19, estamos ante otra oportunidad donde nosotros seguimos considerando que la mejor manera de combatir la crisis es con diálogo, con encuentros y con explicando al mundo lo que es la economía española y la fortaleza de las empresas españolas. El Spain Investor Day es un punto de encuentro, es una oportunidad para que las compañías, para que el Gobierno de España explique a los inversores internacionales nuestra realidad. Yo quiero agradecer este año especialmente la presencia de Su Majestad el Rey. Tuvimos el honor de contar con su presencia en la inauguración. Dio un magnífico discurso para dar confianza y un mensaje de optimismo en la economía española. Hemos tenido también la presencia de dos vicepresidentas y yo quiero agradecer al Gobierno su presencia en este foro y sobre todo su actitud de transparencia, porque han estado con nosotros 5 ministros, las 2 vicepresidentas y el ministro de Seguridad Social y la ministra de Industria. Todos ellos se han sometido a las preguntas de los inversores y hoy además tenemos el honor de que también nos acompañe la ministra de Asuntos Exteriores. Hemos contado también con la participación, o contamos hoy, del gobernador del Banco de España y del presidente de la CNMV, que son los 2 reguladores de nuestro mercado. Por lo tanto, todas las autoridades que tienen que ver con el mundo económico están aquí para explicar la realidad de nuestro país y responder a las preguntas de los inversores. 2020 ha sido un año difícil para España y para el mundo en general, debido, entre otros motivos, en el caso de España, al importante golpe que ha sufrido nuestro sector turístico. Sin embargo, necesitamos recuperar la confianza en nuestras empresas y en nuestra economía. En comunicación siempre decimos que nadie va a hablar mejor de nosotros que nosotros mismos. Y yo creo que esa frase es hoy más importante que nunca. Necesitamos explicar de verdad al mundo la realidad de España. Necesitamos explicar la realidad de las empresas españolas, porque yo estoy convencido de que si nos conocen, de que si conocen a unas compañías como las que cotizan en bolsa, solventes, internacionalizadas, con equipos profesionales de primer nivel internacional, seguro que confiarán en nosotros. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Tiene en primer lugar la palabra el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, al que quiero agradecer especialmente, desearle todos los éxitos en su nuevo acometido y agradecerle especialmente que sea su primera intervención pública en este Spain Investor Day. Rodrigo, de verdad, muchísimas gracias. Aquí tienes la tribuna. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Madam Minister, President of Comunidad de Madrid, Secretary of State, Governor of Bank of Spain, let me start in English, being this an international event, and then I will switch in a moment to Spanish. Thank you for attending today, and thank you to the organizers for inviting me to participate in this forum, in what is actually my first public speaking engagement as chairman of CNV. Fora like this represent, in a way, the essence of capital markets. The ultimate aim of markets is to channel savings and transform them into investments. At either end of that process, we have investors looking for returns on their savings, or companies or public administrations looking for capital or funds for the projects. Everything else, what is in between, is to a certain extent instrumental. I'll switch to Spanish. Respecto a los instrumentos, no me malinterpreten, los instrumentos son importantes para conseguir el fin, obviamente, y de hecho el correcto funcionamiento de los mercados es vital para que la negociación sea justa y ordenada. Los intermediarios, los gestores de instituciones de inversión colectiva, las infraestructuras de contratación, los analistas, los mecanismos de compensación y liquidación son piezas claves en el proceso, pero no son la esencia del mercado y puede que cambien en un futuro.
en un entorno de digitalización como el que tenemos, en 10 o 20 años no sabemos cómo será la contratación de acciones, ni mucho menos la liquidación de transacciones o el análisis. Puede que sean como ahora, o puede que utilicemos tecnologías descentralizadas o que los robo-advisors pues, se impongan a la interacción humana. Puede que se desintermedien flujos que hoy mismo no concebimos de otro modo, o que las liquidaciones de efectivo o los pagos se denominen en otras monedas o unidades de cuenta nuevas. Incluso puede que los supervisores no nos parezcamos a como somos hoy, pero seguirá habiendo inversores y seguirá habiendo emprendedores y el flujo de ahorro e inversión seguirá siendo la columna vertebral del mercado de capitales. Por eso son tan relevantes foros como este para poner en contacto directo a inversores con prestatarios o compañías que se financian en los mercados. 2020 ha sido un año muy complejo. No hace falta extenderse obviamente en las razones de todos conocidas. Hemos observado por segundo año consecutivo una escasez casi total de salidas a bolsa y los mercados han vivido en un entorno claramente complicado. Sin embargo, a mi juicio nos equivocaríamos si por el síntoma de la ausencia de salidas a bolsa concluyéramos que el diagnóstico es que los mercados españoles carecen de profundidad o de demanda. Está claro que existe interés inversor por las compañías y los prestatarios españoles. Lo prueba, por ejemplo, los 5.800 millones de euros en OPAs autorizadas durante el año 2020 sobre compañías españolas. Lo prueba también el hecho de que varias compañías cotizadas españolas han conseguido demanda por ampliaciones de capital muy cuantiosas por importe de más de 7.700 millones de euros en 2020. Para que se hagan una idea, entre las 3 mayores ampliaciones de capital de la Unión Europea en 2020, 2 fueron a cargo de compañías españolas, lo que evidencia que hay interés y oferta de fondos para nuestros emisores. Lo mismo podemos decir del extraordinario volumen financiado por el Tesoro Público y otros prestatarios públicos en 2020, con diferenciales muy reducidos en términos históricos y con tipos próximos a cero o en terreno negativo. O de los fondos de capital privado o de capital riesgo que han seguido fluyendo a la economía española en este año. Otro ejemplo más, BME Growth y el MARF han permitido a muchas empresas o bien salir al mercado por primera vez o bien captar recursos ajenos en condiciones muy atractivas. Es decir, hay demanda e interés por invertir en España y los mercados han seguido funcionando con relativa normalidad en tiempos difíciles y permitiendo ese flujo. La CNMV ha hecho un esfuerzo muy importante en 2020 para agilizar los procesos de verificación de folletos, tanto de emisiones como de OPAs, que se han completado incluso en tiempos más cortos de los que venían siendo habituales antes de la pandemia. Por la información que tenemos, es posible que en los próximos meses algunas empresas españolas se animen a dar el paso de cotizar por primera vez, cerrando una fase de sequía de salidas a bolsa. En todo caso, los motivos de la escasez de las salidas a bolsa merecen una cierta reflexión. En primer lugar, hay una abundancia de liquidez que ha ofertado una alternativa atractiva y a costes bajos para las empresas que requerían financiación. En segundo lugar, la extrema volatilidad del mercado ha hecho que las condiciones para las llamadas ventanas en las que apelar al mercado fuesen tan cambiantes que el riesgo de fracaso en las colocaciones era excepcionalmente alto. Y en tercer lugar, algunos accionistas de compañías que pudieran ser candidatas a salir a bolsa, pues tienen precaución natural a la pérdida de control o a la mayor información que conlleva ser una compañía cotizada, como debe ser. Sin embargo, todos esos elementos no son consustanciales con el mercado español y son una realidad común en el mercado único europeo. En ese sentido, no nos diferencia nada de nuestro entorno. Un elemento menos cuantificable, pero que sin duda tiene incidencia en el número de compañías que salen a bolsa, es el perfil de los proyectos y de los emprendedores que los lideran. Si tienen suficiente tamaño, si están internacionalizados, diversificados geográficamente, si se encuadran en sectores de crecimiento, si son proyectos innovadores, en definitiva, si tienen calidad para atraer a la demanda inversora. Ahí tenemos un hábito de actuación más profundo, porque radica en la demografía de la empresa española. Pero sin duda merece la pena incidir en él, pues como nos demuestra la forma en la que otras zonas económicas salieron de la gran recesión o incluso están afrontando las perturbaciones provocadas por la pandemia, el acceso a un mercado de capitales profundo puede significar la diferencia entre prosperar o estancarse. Y como hemos visto en Europa en los años 2011 y 2012,
es fundamental que las empresas tengan canales de financiación suplementarios al bancario. Para que el mercado de capitales opere de forma eficiente, en los extremos que conforman inversores y empresas, son precisos, obviamente, distintos ingredientes que han sido objeto de atención supervisora y reguladora reciente. Desde el lado de los emisores, es obvio que muchos ya están adaptando sus políticas para incorporar la dimensión de la sostenibilidad y tratar de amoldarse a los objetivos de accionistas, empleados y clientes. Tenemos también una evolución pausada pero constante para adaptarse a los estándares de gobierno corporativo, de nuevo para servir mejor a los accionistas y a la sociedad en su conjunto. Yo llevo a la CNMV hace algo más de 6 meses, como saben, a actualizar el Código de Buen Gobierno, al cual la mayor parte de las compañías españolas o bien se han adaptado ya o bien están en proceso de adaptación. También tenemos normas recientes sobre información no financiera para abrir a la sociedad una parte relevante de la actividad de las compañías, que es aquella que no está directamente ligada a su rentabilidad financiera. La CNMV comenzó en 2008 la revisión de la información publicada y pensamos seguir haciéndolo de forma que se incremente su calidad media y, sobre todo, su consistencia. Por el otro extremo, por el lado de los inversores, hay múltiples temas, pero déjenme hoy que me fije en uno en concreto, que es, a mi juicio, la necesidad de combinar los intereses de los inversores mayoristas, incluyendo la inversión colectiva, y de los inversores minoristas. El inversor minorista siempre ha estado muy presente en la actividad de la CNMV, porque tenemos un mandato explícito de protección al inversor, en general, pero aún más al inversor minorista. En ese sentido, debemos ser cautelosos al buscar soluciones rápidas para acelerar el acceso de las empresas al mercado. Así, en la potenciación del mercado europeo de capitales, la llamada Capital Markets Union, se está hablando en algunos foros de 3 posibles medidas. Potenciar la inversión minorista directa en bolsa. Segundo, aligerar los requisitos de información de las empresas cotizadas, o bien de información inicial o bien de información periódica. Y tercero, fomentar el acceso de las pymes a la financiación desintermediada que el mercado ofrece. Todas tomadas individualmente son defendibles y hasta convenientes. Sin embargo, hablando desde un país como el nuestro, con un peso importante de la inversión minorista en bolsa, muy por encima de la media europea, tenemos la experiencia necesaria para ser cautelosos. Fomentar que la inversión minorista financie una parte importante del acceso de nuevos entrantes de nuevos sectores al mercado. Todo ello aderezado con una rebaja de la información disponible a los inversores, puede parecer una receta arriesgada si no se pesan y miden muy bien esos 3 ingredientes. Y ahí creo que la industria de inversión colectiva puede hacer una gran contribución. En cierto modo, si me permiten, como una especie de intermediario de la desintermediación, aportando capacidad de análisis, diversificación y gestión activa que serán más necesarias que nunca en el entorno como el descrito y en el entorno que nos viene. Probablemente la forma más inteligente y segura de incorporar a las pymes y a más inversores minoristas al mercado de capitales es mediante la diversificación y profesionalización que la gestión colectiva ofrece, lo cual podría ser estimulado mediante incentivos fiscales o de otro tipo para alinear esa corriente de inversión que necesitamos con las necesidades de la economía española y europea en su conjunto. Let me conclude by saying that we at CNMV understand that in addition to being a supervisor, we are also part of the system to enable capital markets to support the recovery process. We also understand that this process has to be compatible with the digital and sustainable transformation of the Spanish and European productive systems. And from this perspective, and always prioritizing the legal function that we have been entrusted with, we hope to keep our contribution to that process and to the success of Spanish companies in accomplishing their financing needs. Thank you very much. Muchas gracias. Gracias al presidente de la CNMV por acompañarnos y por estar en su primera comparecencia pública en el foro del Spain Investor Day. Tiene la palabra a continuación el gobernador del Banco de España, que es la tercera vez que nos acompaña en el foro del Spain Investor Day. Siempre es un lujo tenerle con nosotros por su profundísimo conocimiento técnico y su visión de la economía española. Tiene la palabra Pablo Hernández de Cos. Ministra, presidenta, consejero,
presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, Benito. Muchas gracias. Efectivamente, es la tercera, espero que no la última. Muchas gracias al Consejo Rector de Spain Investors Day, un foro que en esta su 11ª edición y en el más difícil todavía, como nos recordaba Benito, pues creo que contribuye, como bien decía él, a describir adecuadamente cuál es la situación económica del país y, en último término, también creo a fomentar la inversión internacional en España. Me van a permitir que delante de inversores haga una primera consideración antes de empezar a dedicar mis palabras, que se las voy a dedicar al sector bancario, en mi situación de miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Tenemos reunión de política monetaria la semana que viene. Y la semana previa, como saben, a las reuniones de política monetaria estamos en lo que se denomina el periodo de reserva. Cualquier afirmación que vaya a hacer hoy no puede ser entendida como una anticipación de las discusiones ni en materia de situación económica ni, por supuesto, de decisión de política monetaria de esa reunión. Como digo, me voy a dedicar mi intervención al sector bancario. Creo que esto complementa bien lo que algunos miembros del Gobierno han hecho en estos días. Todos sabemos que el sector bancario tiene asignado un papel absolutamente fundamental en nuestra economía como financiador de buena parte de los sectores económicos, una función de financiación de la economía que es particularmente importante en un momento de crisis, y todos sabemos también que, como cualquier otro sector de la economía, este sector, el sector bancario, se ha visto claramente también afectado por esta crisis, con un aumento del riesgo de mercado, del riesgo de crédito y también incluso del riesgo operativo en la actual crisis. Voy a tratar de justificar tres afirmaciones que me parecen relevantes, no solamente en el corto plazo, sino también en el medio y largo plazo, en relación con la situación del sector. La primera tiene que ver con una afirmación en la que creo que estaremos todos de acuerdo, que es subrayar la importancia que tiene que acumulemos antes de las crisis solvencia, resistencia, capacidad de resistencia del sector bancario. Y creo que ha sido la ocasión, esta ha sido la situación. Es evidente que las mejoras experimentadas durante la última década, tanto en la calidad del balance como en los niveles de solvencia del sector bancario, diría mundial, europeo y, por supuesto, español, han colocado al sector bancario en una situación completamente distinta de la que tuvo en anteriores crisis. Y creo que es muy importante que destaquemos cuál ha sido el papel de la reforma financiera internacional en acumular esta resistencia. Creo que es algo que no se nos debe olvidar y, de hecho, yo creo que, entiendo que ustedes también, me sorprende escuchar en algunos momentos algunas críticas, ¿no?, sobre todo durante la crisis, a esa reforma financiera internacional que tan útil se ha demostrado particularmente durante esta crisis, y que ha hecho que, básicamente, este mantra, esta narrativa que creo en la que todos creo que estamos de acuerdo, que el sector bancario, el sector financiero en esta ocasión, no haya sido un amplificador de la crisis, sino más bien ha sido un mitigador, un claro mitigador de la crisis. En definitiva, creo que esto debe servir como recordatorio de la importancia de contar con un sector bancario sólido y apuntalado por unos estándares regulatorios globales prudentes. Y creo que el sector bancario español es, desde luego, un buen ejemplo de esto, ¿no? Los niveles de solvencia acumulados en la última década por el sector bancario han sido muy importantes. 150.000 millones de capital ordinario Tier 1 en el año 2007, que hoy superaban antes de la crisis 215.000 millones de euros, un incremento de más del 35%, una solvencia que también se solidifica en la situación, en el enorme proceso de desapalancamiento que ha vivido nuestro sector financiero, no financiero, durante la última década. Una caída de la ratio de endeudamiento sobre PIB del sector de familias de más de 30 puntos, de más de 45 puntos de PIB del sector de empresas, que por tanto apuntalan esa resistencia del sector, y que, como digo, quizá la mejor manera de ilustrar cuál es la situación del sector ha sido a través de los ejercicios de vulnerabilidad, de resistencia, de stress test, como quieran ustedes llamarlo, que realizó el Banco Central Europeo en junio y que luego el Banco de España extendió a todas las entidades bancarias del país, y que publicamos en nuestro informe de estabilidad financiera de otoño, y que confirman, por supuesto, con heterogeneidad entre las entidades, esos mayores márgenes de seguridad. Estos mismos ejercicios de vulnerabilidad, de stress test, también subrayaron la importancia que han tenido, que siguen teniendo, las distintas medidas de política económica que se han ido adoptando en la crisis, en todas sus dimensiones. En su dimensión nacional, por supuesto, en su dimensión europea, en su dimensión monetaria, en su dimensión presupuestaria fiscal.
Y esto me lleva al segundo de los mensajes que quería trasladar hoy, que es la importancia de mantener la resistencia del sector bancario durante la crisis. Es importante iniciar las crisis con un banco, con un sector bancario resistente, pero es igualmente importante mantener esa resistencia durante la crisis, ¿no? Como digo, las medidas adoptadas hasta el momento han ayudado claramente a mitigar los efectos de la crisis sobre el sector de empresas no financieras y del sector familias y de una manera, por tanto, indirecta también del sector bancario, pero al mismo tiempo todos sabemos que la magnitud de la perturbación de la crisis que estamos viviendo es muy significativa, no tiene de hecho precedentes y su persistencia también está siendo mayor incluso de la que inicialmente pensábamos. Por eso, desde el Banco de España defendemos que está justificado claramente que mantener buena parte del estímulo, tanto monetario, por supuesto, como desde luego también presupuestario, en particular en determinados sectores que se están viendo muy afectados por esta crisis. Pero incluso con el mantenimiento de estas medidas también tenemos que aceptar que el daño, el deterioro al sector bancario también está por llegar. Sabemos que existe un cierto desfase temporal entre el impacto que las crisis económicas generan tanto sobre las familias como sobre las empresas no financieras y cuando este en último término repercute sobre el sector bancario. Me van a permitir aquí que haga tres consideraciones que me parecen importantes también desde el punto de vista de los inversores para mantener, para apoyar esta resistencia del sector bancario en los siguientes trimestres. La primera tiene que ver con algo que creo que es importante destacar. Se ha producido, todos lo sabemos, con los datos de hasta el tercer trimestre del año 2020, un deterioro de la rentabilidad del sector bancario, pero es verdad que buena parte de este deterioro de la rentabilidad del sector bancario se ha producido como consecuencia de un incremento de las provisiones. Y esto, en último término, que básicamente lo que significa es que ha aumentado la capacidad de absorción de los deterioros por parte del sector, algo que creo que tiene que ser particularmente relevante y valorable, a valorar, por tanto, por parte de los inversores. El mensaje que quiero trasladar aquí es que las entidades deben persistir en esta política de reconocimiento, dado que esto facilitará con posterioridad que puedan mantener su función de financiación de la economía. Segunda cuestión a la que quería referirme tiene que ver con los colchones de capital de las entidades. Acabo de decir que efectivamente las entidades mundiales, europeas y por supuesto españolas han acumulado unos colchones de capital durante la última década y desde el principio de la crisis los supervisores, tanto macroprudenciales como microprudenciales, hemos enfatizado, en el caso de los colchones macroprudenciales básicamente los hemos liberado, en el caso de los microprudenciales hemos permitido que incluso algunos de los estructurales hemos dado indicaciones de que permitiremos a las entidades operar de manera temporal por debajo de algunos de los niveles de esos requerimientos estructurales. Esto es muy importante porque sabemos, tenemos evidencia empírica que la utilización de esos colchones de capital puede servir a mantener el flujo de crédito a la economía, que en último término supondrá también amortiguar los efectos de la crisis sobre el crecimiento económico y en último término también acabará generando niveles de solvencia superiores para las entidades. Por tanto, permítanme que reitere la indicación de los supervisores a las entidades sobre la capacidad de hacer uso de estos colchones, así como la flexibilidad que tendremos en su reconstrucción posterior. Es decir, las entidades tendrán tiempo suficiente para volver a cumplir con los requerimientos de capital y el inicio del proceso de reconstrucción de ese capital no se hará antes de que los principales efectos de la pandemia se hayan disipado. Tercera cuestión a la que quería referirme tiene que ver con la política de distribución de dividendos, algo que, como saben, ha tenido mucha atención mediática también en los últimos meses. Como todos saben, una de las recomendaciones de los supervisores prudenciales, no solamente en Europa, sino en buena parte de las jurisdicciones, fue desde el principio de la crisis recomendar a las entidades que no distribuyeran dividendos. Y básicamente el objetivo era acumular mayores recursos por parte de las entidades que permitieran seguir ejerciendo esa financiación, esa función de financiación de la economía que ha subrayado ya en distintas ocasiones. A finales de diciembre, los supervisores europeos hemos revisado las recomendaciones iniciales y hemos destacado la necesidad de que se mantenga una extrema prudencia en la distribución de dividendos. Bien, es verdad que con una mayor flexibilidad en relación con la recomendación que establecimos en primavera. Mantener este enfoque prudente me parece absolutamente fundamental en un entorno en el que, como acabo de decir, estamos todavía sometidos a una enorme incertidumbre.
en la que, como también acabo de decir, el efecto de la crisis sobre el balance de los bancos todavía no se ha materializado y en el que, además, las entidades hay que aceptar que siguen beneficiándose de una buena parte del apoyo público de las distintas medidas fiscales y monetarias. Pero también creo que es importante subrayar que hemos indicado que la recomendación será válida hasta finales de septiembre de 2021 y en ese momento, si no median circunstancias adversas importantes, la intención del Banco Central Europeo es derogar la recomendación y volver a evaluar los planes de capital y de reparto de dividendos de las entidades según el resultado del ciclo de supervisión normal. Mi tercer mensaje tiene que ver con la necesidad de que, una vez acabada la crisis, mantengamos la resistencia y la solvencia del sector bancario. Y, en particular, esto lo quiero subrayar respecto a los nuevos riesgos que ya todos sabemos, algunos de ellos ya tenemos claramente identificados. Y me van a permitir también que haga distintas consideraciones sobre esta cuestión. La primera tiene que ver con la regulación financiera global. Me he referido a ella con anterioridad, le he otorgado una importancia crucial para el nivel de resistencia elevado que tenía el sector bancario mundial, europeo y español antes de esta crisis. Todos sabemos que hay pendiente una parte de esa reforma bancaria, que es la que se corresponde con la aprobación por el Comité de Basilea, que tengo el honor de presidir en diciembre de 2017. Hemos retrasado durante la crisis la implementación de esa parte final de la reforma bancaria en un año, pero al mismo tiempo todos los miembros del Comité de Basilea enfatizaron la necesidad de cumplir con el nuevo marco temporal con absoluta plenitud. Seguimos pensando que los argumentos que justificaron la aprobación por el Comité de Basilea de esa parte de la reforma bancaria que todavía está pendiente de implementación siguen siendo absolutamente válidos y creemos que los distintos reguladores, los europeos también, por supuesto, deben ser fieles a ese compromiso. En segundo lugar, creo que es muy importante que nos concentremos en dar respuesta a los nuevos riesgos. Y en relación con los nuevos riesgos, creo que hay dos fuentes de riesgo que son particularmente importantes. Los primeros tienen que ver con los tecnológicos. El sector está experimentando, como el resto de la economía, una profunda transformación que es seguramente muy positiva también para el propio sector, desde luego que creo que lo es para los clientes, pero que al mismo tiempo es origen de nuevos riesgos y podemos hablar de ciberataques por un lado, también podemos hablar de una mayor dependencia de los proveedores de servicios externos o incluso del impacto de la entrada de nuevos actores en el mercado bancario, como por ejemplo las compañías tecnológicas que se han demostrado disruptivas en otros sectores en los cuales se han incorporado a su mercado. Para afrontar estos riesgos creo que probablemente en el primer momento tenemos que ser muy proactivos los supervisores en su control, pero no hay que descartar la posibilidad de que tengamos que adentrarnos también en el terreno regulatorio, sobre todo para garantizar un equilibrio en el tratamiento de las distintas actividades. De alguna manera se trataría de operacionalizar en la práctica de verdad ese viejo mantra que tenemos los supervisores de misma actividad, mismos riesgos y, por tanto, mismas reglas. El segundo tipo de riesgos, es el que se deriva del proceso de transición hacia una economía más sostenible. Todos yo creo que estamos absolutamente de acuerdo, desde luego lo estamos en Europa, lo estamos sin duda en España, de que este es uno de los grandes retos globales que tenemos. Estamos, creo, dispuestos a afrontarlos y esto también afecta claramente al sector bancario. Y tenemos que garantizarnos, los supervisores debemos garantizarnos de que el sector bancario incorpora los riesgos asociados al cambio climático a la medición de sus riesgos, que los valoran adecuadamente y, por supuesto, que los incorporan en la gestión de sus carteras. Más allá de estos riesgos, el principal reto del sector bancario, que ya existía antes de la crisis y que creo que va a estar aquí también con posterioridad, tiene que ver con su baja rentabilidad. Desde luego, una perturbación negativa como la que estamos viviendo no puede generar un efecto positivo sobre la rentabilidad del sector. Eso con toda seguridad. Para afrontar este reto resulta absolutamente fundamental que las entidades sigan profundizando en las ganancias de eficiencia y también, por supuesto, en la reducción de costes y utilizando más intensivamente las inversiones tecnológicas, en particular en el uso de la información con la que cuentan, que les permita al mismo tiempo mejorar su modelo de negocio y, en paralelo, y esto es muy importante evidentemente desde el punto de vista supervisor, que les permita mejorar el perfil de riesgos de sus inversiones. Y, por supuesto, y esto es particularmente visible en el caso español, los procesos de consolidación del sector pueden, y siempre subrayo la palabra pueden, porque necesitan ser ejecutados también adecuadamente, ser también un instrumento útil para lograr este objetivo. Y me van a permitir que termine enfatizando una cuestión en la que estoy seguro
que tanto el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores como la ministra van a estar completamente de acuerdo, que es la necesidad de perseverar una respuesta europea, también en el ámbito financiero, a esta crisis. Probablemente una de las mejores noticias de la gestión de esta crisis en el ámbito europeo ha sido la presencia muy contundente, la acción muy contundente de las autoridades europeas, ¿no? Creo que en esto estamos todos de acuerdo, pero creo que al mismo tiempo tenemos que reconocer que nos ha servido una vez más para identificar los gaps que todavía existen en la gobernanza europea. El más evidente, sin duda, algo que ha sido muy relevante en esta crisis, pero que ha logrado ser suplido por el Fondo de Reestructuración, es la ausencia de un mecanismo de estabilización común europeo que existe en cualquier unión monetaria. Creo que, de hecho, el Fondo de Reestructuración debería ser un embrión, solo un embrión de ese mecanismo de estabilización de carácter permanente. Pero en el ámbito financiero también existen claramente, los tenemos bien identificados, fallos en la gobernanza. La unión bancaria no está totalmente cerrada, no tenemos un fondo de garantía de depósitos común plenamente mutualizado, que sería absolutamente fundamental disponer del mismo para la gestión de las siguientes fases de la crisis y, por supuesto, con una visión de medio plazo. Y también, lo decía también el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores hace solo unos segundos, tenemos todavía un enorme reto en la profundización de la Unión de Mercado de Capitales, y aquí hay dos retos. El primero es que Europa sigue teniendo un desarrollo de los mercados de capitales muy escaso en relación con otras jurisdicciones. Estamos limitados, por tanto, en esa vía de financiación, y la segunda es que además ese mercado de capitales no está unificado. Ha hecho referencia el presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores a esta cuestión, y creo que debe ser uno de los grandes retos a afrontar en los próximos años. En definitiva, preservar una respuesta europea a esta crisis, también en el ámbito financiero, me parece que resulta absolutamente crucial para seguir afrontándola de manera eficaz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gobernador. Tiene la palabra a continuación la secretaria de Estado de Comercio y presidenta del ICES. El ICES es uno de los colaboradores del Spain Investor Day. Siempre hemos encontrado en Xiana Margarida Méndez y su equipo capitaneado por la consejera delegada del ICES, María Peña, toda la ayuda, toda la colaboración y todo el soporte, y se lo agradecemos desde el foro enormemente. Xiana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tienes la palabra. Muchas gracias, Benito. Buenas tardes a todos. Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, presidenta de la Comunidad de Madrid, gobernador del Banco de España, presidente de la CNMV, autoridades, directores generales y representantes de las empresas y los fondos de inversión asistentes. Permítame comenzar agradeciéndoles su asistencia hoy por videoconferencia a este evento y, por supuesto, agradeciendo a los principales organizadores y promotores de este evento, el Estudio de Comunicación y BNP Paribas, por invitarme a participar un año más en esta importante cita. El encuentro es una oportunidad única para reunir a un conjunto muy emblemático y muy dinámico de nuestro tejido productivo y de nuestro tejido también financiero, a muchos responsables en la toma de decisiones y a inversores internacionales. En estos 2 días, inversores de todo el mundo han tenido la oportunidad de mantener reuniones B2B con altos directivos de las mayores empresas españolas, con el fin de recabar información sobre las decisiones en el futuro próximo acerca de posibilidades de colaboración o de inversión. Desde la primera edición, el Spain Investors Day siempre ha contado con el apoyo de esta Secretaría de Estado de Comercio a través de ICEX Invest in Spain, y somos orgullosos patrocinadores de este evento que se ha celebrado de forma consecutiva todos estos años en las condiciones también más complejas que nos podamos imaginar, y se consolida como una cita ineludible y yo creo que una excelente forma de comenzar el año y el calendario de negocios en España. La primera edición, lo decías, Benito, del Spain Investors Day tuvo lugar en 2010 y tuvo lugar pues durante la gran recesión, y en esta ocasión también tiene lugar en medio de una situación sin duda tanto desde el punto de vista sanitario como económico crítico, muy complejo. La pandemia del COVID-19 y las medidas adoptadas para contenerla han afectado de forma asimétrica, no sincronizada, pero desde luego globalmente y de forma profunda también el crecimiento económico y el clima de negocios. Por lo que se refiere al comercio, la Organización Mundial del Comercio, que ha venido
estimando y mejorando en realidad sus expectativas desde el comienzo de la pandemia, estima actualmente una disminución del comercio internacional de bienes para el año 2020 del 9,2% a nivel mundial, seguida de un repunte, de un incremento de este mismo comercio global de bienes en el año 2021 del 7,2%. Es decir, a finales de este año, que comienza ahora, estaremos todavía algo por debajo de los niveles de comercio a nivel mundial prepandémicos. En España, según las últimas cifras disponibles, durante el periodo de enero a octubre de 2020, las exportaciones de bienes ascendieron a 214.000 millones de euros, lo que supone una reducción del 11,9% respecto al mismo periodo del año anterior, de 2019. Sin embargo, las exportaciones españolas se sitúan en línea con otras economías europeas, en línea, por ejemplo, con las exportaciones alemanas, y desde luego experimentan una disminución menor que otros importantes socios españoles como Francia, el Reino Unido o Italia, y fuera de la Unión Europea también con un desempeño mejor que las exportaciones en Estados Unidos y Japón. En todo caso, en este momento los indicadores disponibles muestran una clara senda de recuperación en el comercio, en el sector exterior español para la economía española, y de hecho en octubre de 2020, que es el último mes con datos disponibles, las exportaciones crecieron un 8,7% en comparación con el mes anterior, lo que supone un retorno prácticamente a los niveles de 12 meses antes y, por tanto, una recuperación de lo perdido en los peores meses de la pandemia, básicamente en el segundo trimestre del año 2020. Los principales sectores exportadores de España durante este periodo enero-octubre de 2020 fueron los alimentos, las bebidas, con no una menor disminución, sino incluso un incremento en las exportaciones de estos bienes respecto al año anterior. Pero también por lo que se refiere a los bienes industriales, lo que se muestra en una industria tan importante, tan relevante, con tanto tirón, tanto efecto arrastre para nuestro sector exportador como es la industria de la automoción, una clara senda de recuperación en el segundo semestre del año 2020. Por lo que se refiere a las inversiones, las corrientes mundiales de inversiones extranjeras directas en el primer semestre de 2020 también se vieron sometidas a muchísima tensión, lo veíamos antes también en los datos que nos reportaba el presidente de la CNMV, y sin embargo, y según la UNCTAD habrán disminuido alrededor del 50% para el año 2020. España, por supuesto, también registró una disminución de la inversión extranjera, aunque no ha sido tan intensa como la observada en otros países. Y, de hecho, según los datos del Registro de Inversiones Exteriores de la Secretaría de Estado de Comercio, la inversión extranjera directa en España en el periodo de enero-septiembre de 2020 se redujo en un 11% respecto al mismo periodo de 2019. Sin embargo, y esto es importante, hay que destacar que el impacto de la COVID-19 en las cifras de la inversión extranjera directa española se sintió especialmente en el primer trimestre del año 2020 y que, de hecho, a partir del segundo y del tercer trimestre del año 2020 se observaron y se registraron cifras de llegada de atracción de inversión extranjera directa, notablemente mayores, por supuesto, que al inicio de año e incluso mayores que las correspondientes al segundo y al tercer trimestre del año 2019. Además de ello, la crisis de la COVID-19 no generó tampoco un volumen significativo de desinversión de empresas extranjeras en España, porque, de hecho, durante los 9 primeros meses del año 2020 la desinversión de las empresas extranjeras disminuyó, de hecho, un 6% en comparación con el mismo periodo del año 2019. Estas cifras parecen indicar que, tras el impacto negativo inicial de la pandemia de la COVID-19, los inversores reanudaron sus operaciones, algunos de ellos en stand-by durante unos meses, otros de ellos con inversiones nuevas, y esto refleja, sin duda alguna, la confianza de las empresas y de los inversores internacionales en los fundamentos macroeconómicos de nuestro país. Por otra parte, los datos proporcionados por los mercados de inversión extranjera directa en relación con los proyectos de nuevas instalaciones, los proyectos Greenfield, presentan también una tendencia esperanzadora. Y, de hecho, en España, entre enero y octubre de 2020, se realizaron un total de 422 proyectos Greenfield en un entorno caracterizado por una disminución global en el contexto internacional de proyectos Greenfield. Pero España fue, pese a este contexto, el cuarto mayor receptor a nivel mundial de este tipo de proyectos en los primeros 10 meses del año, un posicionamiento entre los proyectos Greenfield que se consolida, puesto que también lo mantuvo así en el año 2019.
En el escenario actual, el Gobierno de España está comprometido con la expansión internacional de la economía española en estos dos sentidos. Por un lado, en la mayor presencia internacional de nuestras empresas, pero también en la mayor atracción de la inversión a la economía española. Y estamos convencidos de que, al igual que sucedió en el año 2008, y de ahí la pertinencia también de haber empezado con eventos como este y de mantenerlos años tras año, la internacionalización será parte de la solución de esta situación económica extremadamente compleja que enfrentamos. El principal pilar de nuestra política en este sentido es el Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española. Es un plan que tiene como objetivo facilitar un mayor acceso de la pequeña y mediana empresa a los mercados exteriores, promover también la diversificación de los mercados de destino de nuestros productos y de nuestros servicios, aumentar el valor añadido de estas exportaciones, la atracción de talento para la expansión internacional, el mejor posicionamiento también de España en las cadenas globales de valor, reforzar también el posicionamiento de España como inversor exterior y consolidar a España como un destino muy atractivo de inversiones. Y todo ello a la vez que se impulsa también la sostenibilidad y la transformación digital en cada proyecto de la empresa española que se internacionaliza. En esta búsqueda de nuevos mercados, la Secretaría de Estado de Comercio va a seguir guiando al tejido empresarial en su proceso de expansión internacional, con nuevos programas, nuevas herramientas que además en los próximos meses, como resultado de la situación que atravesamos, se van a ver también reforzados. ¿Y cómo encaramos este comienzo de año en lo que se refiere a la situación del comercio internacional? ¿Con qué perspectivas? Bueno, no hay que olvidar tampoco los factores geopolíticos de los que hablamos siempre en este evento, que no han desaparecido tampoco a pesar de que la gravedad de la crisis económica provocada por la COVID-19 sí los ha situado durante un tiempo en un segundo plano. El mejor ejemplo es el Brexit. Como saben, se alcanzó un acuerdo el 24 de diciembre de 2020. El final del periodo transitorio da lugar a la aparición necesariamente de formalidades, de barreras en ambos sentidos, en el comercio de bienes y servicios, a la movilidad también, los intercambios transfronterizos, que no existían ni siquiera hace un par de semanas. Y no obstante, estamos satisfechos con el acuerdo alcanzado, que ha ido más allá de otros acuerdos de libre comercio, tanto en bienes como en servicios. Y aunque las condiciones acordadas nunca van a ser totalmente equivalentes a la condición de membresía de la Unión Europea, sí creemos que con este marco acordado podremos mantener, y así lo esperamos, las relaciones con el Reino Unido como socio en lo económico, tanto en el comercio como en la inversión estratégico que es de España. A pesar de que tengamos que hacer frente a importantes desafíos, por tanto, comenzamos también el nuevo año en una posición mejor que la que teníamos hace unos meses cuando nos enfrentábamos a los resultados inciertos de esta negociación del Brexit, y de hecho podemos anticipar en general un contexto geopolítico más favorable, también una normalización del marco multilateral para las cuestiones comerciales, incluso una agenda que en lo comercial esperamos que sea más constructiva ya a partir de este mismo año, y que sin duda alguna ayudará a la recuperación de las economías abiertas como es España. Así que permítanme concluir recordándoles que en la Secretaría de Estado de Comercio, a través de ICEX Invest in Spain, estamos dispuestos a ayudarles a hacer realidad sus proyectos de inversión, acompañarles también durante todo el proceso decisorio, también con nuestro equipo dedicado y profesional que está siempre a disposición del inversor extranjero para ayudarle a obtener la información y trasladar también inquietudes a los distintos organismos del Gobierno. Espero que todas las sesiones de trabajo de estos 2 días hayan sido productivas, que fructifiquen, que se materialicen en importantes proyectos de inversión y de colaboración, y les deseo, desde luego, un feliz año 2021. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Secretaria de Estado. Para empezar a concluir este acto de clausura, tenemos el honor de tener con nosotros a la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Madrid es sin duda una comunidad clave en la economía española, es la sede de la mayor parte de nuestras compañías cotizadas, y confiamos en que Madrid sea uno de los grandes motores para que España vuelva a la senda del crecimiento y que tengamos un año 2021 estupendo. Tiene la palabra la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Muy buenas tardes a todos, querida ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, secretaria de Estado de Comercio y presidenta del ICES, gobernador del Banco de España, presidente de la CNMV, consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, presidente de Spain Investors Day, presidente de Estudio de Comunicación, miembros del Consejo Asesor, empresarios, señores y señoras, muy buenas tardes a todos y, sobre todo, gracias por esta invitación y, sobre todo, gracias por organizar este evento tan importante para nuestro país, aquí, precisamente en Madrid, en un momento en el que no hemos puesto las cosas especialmente fáciles con el temporal de nieve y, por tanto, tengo que reconocer la labor de los organizadores al haber hecho este trabajo tan excepcional durante estos días. Pero, sobre todo, aquí lo que hemos hecho es lo más importante, que es seguir adelante, que es para mí el motor de la política y de la economía. La vida siempre empieza de nuevo cada día, hay que mirar hacia adelante, hay que seguir mirando hacia el futuro y, sobre todo, hay que trabajar para recuperar la normalidad y nuestra vida habitual lo antes posible. Como todo el mundo sabe, estamos viviendo un momento histórico y España, como el resto del mundo, como el resto de naciones, se está enfrentando a una crisis, primero, sanitaria sin precedentes, pero que también nos deja una situación económica distinta, muy difícil, que nos obliga a todos a hacer esfuerzos creativos y solventes para garantizar la recuperación, que sin duda vamos a alcanzar pronto. Los riesgos siempre entrañan oportunidades y por eso vamos a encarar con pasión el futuro. El reto que tenemos por delante no es menor. Por eso aquí, ante los principales líderes económicos y políticos del país y de buena parte del mundo, quiero presentar Madrid como motor de la recuperación económica y social que impulsará la vuelta a la prosperidad en España. El año 2021 es crítico para el futuro de todos los madrileños, de todos los españoles y de muchas zonas del mundo. Y una buena o una mala gestión de la COVID-19, de la vacunación o de la situación económica va a suponer la diferencia entre una recuperación larga y agónica o una rápida y vigorosa. El Gobierno de la Comunidad de Madrid lo sabe y, por eso, debo hablar de la situación actual desde el realismo. Estamos en una estabilización económica que, con la adopción de las medidas adecuadas, nos debe llevar a la recuperación. Incluso en una región en la que se ha creado casi el 70% de los puestos de trabajo del país en los últimos 3 meses y que ya tiene más autónomos registrados que antes del confinamiento y donde se ha creado una de cada 4 empresas a nivel nacional, no debemos bajar la guardia ni lanzar mensajes de excesiva euforia porque la situación es delicada. No obstante, hoy aquí quiero insistir ante ustedes en la voluntad de nuestro Gobierno de trabajar y de tomar decisiones de forma responsable. Mi principal empeño es trasladar confianza en las posibilidades de nuestra comunidad y de nuestro país y hacerlo ante los principales inversores nacionales e internacionales, como todos ustedes lo son. Madrid recibe el 80% de la inversión extranjera en España. E incluso en un año tan complicado como el año 2020, aquí se ha invertido incluso más que en 2019. Nuestra política de bajos impuestos ha sido determinante para esto. Madrid es la casa de todos los españoles y de todos los ciudadanos del mundo que vienen aquí a emprender sus sueños, a emprender sus proyectos, a hacerlo en libertad y que además son madrileños desde el primer día. Madrid es una región abierta, plural y segura. Tenemos la fiscalidad más baja de toda España, pero también somos la región más competitiva del país y una de las más competitivas de la Unión Europea. Y somos la región que menos se pierde en la regulación excesiva, la que aglutina 5 de las 500 mejores universidades del mundo, el polo de comunicaciones a nivel nacional con Europa, con Hispanoamérica, con África. En definitiva, en Madrid se concentra el talento, la capacidad de vida, las infraestructuras, el respeto por la empresa y la política reformista del sentido común que necesita todo aquel que quiere hacer realidad sus proyectos de vida. Por eso atraemos inversión, empresas y personas, lo más importante. Los empresarios hablaron claro hace unos meses. España necesita estabilidad institucional y seguridad jurídica para poder sacar adelante la difícil situación en la que estamos inmersos. Y en eso debemos poner todos y cada uno de nosotros nuestro empeño. Aquí tienen el firme compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid con un modelo de bajos impuestos, con diálogo social, estabilidad institucional,
con una férrea defensa de la colaboración público-privada y como esto es para nosotros son los ejes de la recuperación económica y social de la región. Una empresa, por cierto, que en los momentos más difíciles, cuando Madrid sufría más, siempre estuvo de su lado y no dudaron nunca en donar todo aquello que tenían a su disposición, hacerlo en tiempo récord y ayudarnos, entre otras cosas, a traer material sanitario en esos momentos tan difíciles. Y ese ejemplo de colaboración público-privada, en ese momento tan excepcional para Madrid, es algo que nos debe guiar hacia adelante y demostrar que juntos la empresa, las instituciones, el sector público y el privado han de crecer juntos. Además, tenemos experiencia en liderar la recuperación y ya lo hicimos en plenaburbuja.com cuando llegamos a crear el 60% de los puestos de trabajo en la Unión Europea. En la Comunidad de Madrid no tenemos miedo a las reformas y por eso, junto con el Plan Madrid Abierto que estamos preparando para optar a los fondos europeos, vamos a presentar una serie de reformas que van a garantizar la modernización de nuestra economía. Vamos a demostrar que no solo somos capaces de ejecutar proyectos cuya cuantía supera incluso el propio presupuesto anual de la región, sino que además vamos a sacar adelante numerosas leyes que van a facilitar la vida a empresarios, a inversores y a innovadores, a personas innovadoras. Por un lado, por ejemplo, con reformas para unificar licencias, independientemente del lugar de procedencia de las empresas y facilitar así el trabajo de los empresarios. Y, por otro, con reformas de la ley del suelo, entre otras muchas, para reducir trámites burocráticos innecesarios, para ayudar, en muchos casos, a sustituir estos trámites por declaraciones responsables y conseguir en tiempo récord que empresarios, comerciantes, autónomos puedan seguir adelante con sus proyectos lo antes posible, o, por ejemplo, para convertir suelo industrial en suelo comercial o viceversa, según las necesidades de la sociedad y de la economía. Siempre hemos dicho que en las crisis sanitarias los protagonistas son sus profesionales, pero en las crisis económicas los empresarios, los inversores, las personas que arriesgan y que emprenden son los héroes. Y por eso nosotros lo tenemos claro y tenemos también un concepto definido. Nosotros no estamos más que para estar al lado y no en el medio de la empresa. España se construye desde las autonomías, desde los municipios, pero sobre todo gracias al esfuerzo de los empresarios e inversores, que sois ciudadanos libres, que queréis prosperar y sobre todo queréis hacerlo mejor por vuestro país. Nosotros vamos a seguir bajando impuestos y gestionando unas cuentas públicas saneadas que no lastren el futuro y que nos permitan asegurar la igualdad de oportunidades a través de servicios públicos de calidad. Pero también vamos a impulsar una región cada vez más digitalizada, que facilite las cosas y donde la libertad empresarial sea su bandera para atraer prosperidad, que es lo que se ha demostrado allá donde estas políticas se han aplicado. Y con el español, la mejor herramienta para nuestras empresas, que hoy hablan más de 600 millones de ciudadanos en todo el mundo. Estos fueron nuestros compromisos cuando asumimos el Gobierno de la Comunidad de Madrid y estos son los principios que van a seguir siempre vigentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Presidenta de la Comunidad de Madrid. Y por último, y para clausurar oficialmente este acto, tiene la palabra la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, María González Laya. Su primer discurso después de tomar posesión fue el año pasado en el Spain Investor Day. El año pasado se lo agradecí de corazón. Hoy estoy feliz de que vuelva a estar con nosotros y tuya es la tribuna para poder clausurar este acto. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ministra. Como dirían en Estados Unidos y para nuestro colega de la CNMV, there is hope. Si uno no lo hace más o menos mal, la primera vez creo que lo vuelven a invitar. Así es que quiero empezar dándote las gracias por esta nueva invitación. Let me start by thanking everybody who's here physically, but also everyone who's following virtually. Because you made it to this event, an important event in our calendar, and you did this against all odds.
You did this against a pandemic, and you did this against one of the biggest snowstorms that this country has seen. I've seen in my life, I've lived in Switzerland for over 15 years, and I've seen a few snowstorms by now. Let me tell you that this one was quite exceptional. So thank you very much for being here and continuing to trust Spain as a destination for your business. El 2021 ha comenzado tan fuerte como terminó el 2020. Pero estoy muy convencida de que a medida de que avance el año estaremos ante lo que quiero augurar un buen año. El año en el que la vacuna nos va a permitir, si todo va bien, si todos hacemos nuestra tarea, nos va a permitir controlar la pandemia del COVID. Un año en el que, si todos nos empeñamos, público y privado, nacional, autonómico, local, conseguiremos impulsar la recuperación. Pero también un año en el que lo que buscaremos será la transformación. La transformación de nuestra economía, de nuestra empresa en España, como también lo estamos buscando dentro de la Unión Europea. Entre ayer y hoy habéis escuchado numerosas intervenciones que han dibujado un cuadro de la situación desde la que parte nuestro país, España. Ha habido intervenciones más optimistas, otras un poquito más sobrias, muchas técnicas, otras políticas. Algunas globales, otras más referidas a sectores específicos. Creo que con todas ellas tenemos un buen diagnóstico de fondo. Sabemos cuál es, tenemos un consenso sobre cuáles son nuestras fortalezas, sabemos también cuáles son nuestras necesidades y, sobre todo, creo que tenemos una mayor conciencia del dónde se encuentran las oportunidades si, como digo, todos hacemos las cosas bien. La mayoría de vosotros conoce España y la conoce bien. Sois más de 12.500 empresas extranjeras que dan trabajo a más de 1.250.000 ciudadanos en este país. Y no es una casualidad. Este es un país que conquista a quien se acerca a él. Más de uno conocerá este refrán: si tropiezas y no te caes, das 2 pasos y adelantas camino. Creo que esta es la imagen con la que queremos encarar el 2021. La perseverancia y la voluntad. Es, creo, las herramientas que más vamos a necesitar en este año que comienza. La pandemia ha actuado como un acelerador de tendencias que ya estaban con nosotros. Y por eso lo que ahora necesitamos es redoblar los esfuerzos. Estos 2 días habéis podido escuchar a distintos responsables gubernamentales, a responsables institucionales que os han dado una idea muy clara de cuál es el plan de futuro para nuestro país. En el Gobierno lo hemos llamado una agenda para el cambio, una estrategia que está alineada con las prioridades europeas y que está plasmada en un plan de recuperación, de transformación y de resiliencia, basado en 4 ejes fundamentales. Ya os los conocéis porque los escucháis todo el rato, pero creo que es importante repetirlos. Queremos encarar la transformación en nuestro país desde la digitalización de todo nuestro tejido empresarial, de las grandes empresas, pero también de las pequeñas y medianas, de las grandes ciudades, pero también de nuestros territorios más despoblados. Queremos, en segundo lugar, seguir impulsando la descarbonización de nuestra economía. Y lo hacemos desde la convicción que la descarbonización es fuente de competitividad. Queremos hacer todo esto con más cohesión territorial y más cohesión social. Y por último, queremos que también este plan sirva para impulsar una igualdad entre el hombre y la mujer. No porque tengamos ningún tipo de afición ideológica, sino porque sabemos que las brechas, también la brecha de género, es pobreza. Y lo que queremos no es pobreza, queremos impulsar mayor riqueza.
Está claro que la pandemia ha supuesto un gran cambio en los planes más inmediatos, pero lo que no han cambiado son los objetivos estratégicos. España necesitaba antes de esta pandemia una gran transformación y estaba ya inmersa en esta gran transformación antes de la llegada del COVID-19. Pero lo que esta pandemia sí ha hecho es acelerar nuestro trabajo, acelerar nuestros esfuerzos, acelerar el paso no solo, como decía, para adelantar, sino también para transformar. Porque es lo que queremos, recuperar y transformar. Y francamente, escuchando como hemos escuchado a todos, os hemos escuchado a todas vosotros, empresas, empresarios, empresarias, estos días sabemos que compartís este objetivo. A la hora de afrontar el reto de la recuperación y de la transformación, no partimos de cero. Hasta la llegada de la pandemia en el mes de marzo, este país, España, la economía española, había mostrado un comportamiento robusto. Crecíamos por encima de la media comunitaria, creábamos empleo de manera sostenida y teníamos un superávit de balanza por cuenta corriente. No porque fuéramos perfectos, que ni lo éramos ni lo somos, sino simplemente porque estábamos impulsando aquellas reformas que respondían a los retos a los que se enfrenta la economía española. La crisis nos ha afectado más que otros países de nuestro entorno, sí, y eso en parte ha sido porque cada año sobrepasábamos el número de visitantes en España, potencia mundial en turismo, que se ha visto muy específicamente afectada por una pandemia que restringe enormemente la movilidad. No hago esta recapitulación para ensalzar el pasado, lo hago simplemente para hablar de futuro, con un mensaje muy claro. Fuimos capaces y vamos a ser capaces otra vez de superar las dificultades en el nuevo momento que tenemos ante nosotros. Lo hicimos cuando ingresamos a la familia europea. Lo hicimos tras la crisis del 2008 y lo vamos a volver a hacer ahora, y por eso el lema que hemos elegido es España quiere, España puede. Este es nuestro compromiso y esta es la ambición del Gobierno. Y como las ideas están muy claras, también lo son las medidas que habéis podido ir conociendo a lo largo de estos 2 días. Más allá del ruido que se generan en nuestras democracias. Y en nuestra democracia, porque es muy vibrante, se genera bastante ruido. Más allá, como digo, de este ruido, habéis podido obtener una visión de conjunto en la que aparece una imagen muy clara de una España sólida y fiable, de una España abierta al mundo, de una España que está impulsando ya reformas ambiciosas, de una España que está ya trabajando para mejorar su competitividad y hacerlo con justicia fiscal, algo que sé que compartís todos vosotros empresarios. Un país capaz de apalancar la inversión pública y privada, nacional y extranjera, en beneficio de un futuro compartido, llena de oportunidades y de fortalezas, que nos sitúan especialmente bien en alguna de las tendencias que, como decía, están marcando el futuro. Por ejemplo, invirtiendo, como ya estamos invirtiendo, en una energía del futuro, el hidrógeno verde. Este es un país donde el hidrógeno verde no es un sueño, es ya proyectos empresariales en marcha. En un país que es un líder en el despliegue de la red 5G en el mundo. Un país potencia en infraestructuras, en carreteras, en alta velocidad, en puertos, en aeropuertos. Un país que también goza de un enorme nivel de excelencia en ciberseguridad y en seguridad a secas. Un país
en un eje geopolítico con gran capacidad de interlocución con actores y regiones, en una especie de cruce de caminos que apunta a una mayor prosperidad. Si resumimos el objetivo de estas jornadas con la pregunta ¿por qué debo invertir en España?, creo que modestamente salen ustedes hoy de aquí con respuestas convincentes y espero que con el ánimo de seguir apostando por nuestro país. Estos son, desde luego, algunos de los argumentos, creo yo, convincentes, que desde la acción exterior del Gobierno, la del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la del Ministerio de Economía y, ciertamente, la del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, vamos a impulsar en los próximos meses, apoyando a la internacionalización de nuestras empresas, acompañando a nuestros inversores al extranjero, acompañando también a los inversores extranjeros que queráis seguir acudiendo a España, impulsando plataformas de inversión para fondos de inversores internacionales interesados en nuestro país. Vivimos un momento histórico de transformaciones aceleradas. Hasta ahora, en estos momentos ha pesado mucho el miedo, ha pesado mucho la incertidumbre, ha pesado de hecho más que las oportunidades y que los horizontes compartidos. Y yo por eso creo que solamente desde la acción concertada podemos pasar de un mundo desorientado, de un mundo desigual, de un mundo desincronizado a otro en el que prime una retórica y unas acciones capaces de recuperar la confianza en el progreso y en un futuro razonablemente próspero para todos. España es un aliado que va a fomentar y que ciertamente va a aprovechar estas oportunidades, que da y seguirá dando la bienvenida a todos aquellos actores que quieran invertir en un futuro compartido. Todos y todas somos más que bienvenidos para recuperar y transformar España. Somos todos esenciales. De hecho, sois, en muchos casos, imprescindibles. Así ha quedado claro en estos 2 días de jornada. Quiero agradecer a los organizadores y a los patrocinadores de haber vuelto a mostrar vuestra confianza en España y con este ánimo positivo que ha emanado de estos 2 días intensos, declarar concluidas estas jornadas. Expresando mi deseo de que el año que viene nos encontremos aquí, que lo hagamos más físicamente que virtualmente, para celebrar un año que estoy convencida será un año bueno. Muchísimas gracias. Thank you very much to those of you who are following us virtually. Gracias a todos y, Benito, espero que hasta el próximo año. Gracias. Gracias. Después de la clausura oficial por la presidenta de la Comunidad de Madrid y la ministra de Asuntos Exteriores, permitidme solamente 2 palabras. 2 palabras para dar las gracias, en primer lugar, a nuestros asociados estratégicos, BNP Paribas y Exane BNP Paribas. Los equipos de Cecilia Bonet y de Luis Sancho han hecho un trabajo extraordinario. Hemos logrado este año batir récord de inversores, hemos logrado batir récord de empresas participantes, hemos logrado batir récord de reuniones one-on-one entre inversores y empresas, a pesar de las enormes dificultades que la presidenta y la ministra señalaban. Permitidme también dar las gracias al presidente de Grant Thornton, a Ramón Garcerán, al director general de CaixaBank, José María Méndez, al director general de Prisa, mi querido amigo Jorge, al director general de Endesa, mi querido amigo Nacho, y al consejero delegado de Endesa, José Bogas. A todos ellos que hemos trabajado en equipo, a todos los colaboradores, es un placer trabajar con todos vosotros y sobre todo hemos sacado el evento adelante, hemos vuelto a defender la reputación de España y de las empresas españolas. Gracias por vuestra colaboración.
Estudio de Comunicación was founded in 1983 as a pioneering firm in our sector in Spain. Since then, we've helped more than 2,600 customers communicate effectively with all their target audiences, both internal and external. Our success has come from our long experience working in the changing industrial sector, with large-scale privatizations, on new public listings, in the booming telecommunications sector, and with new economy companies. And yet, experience is only one facet of our multidisciplinary team. We always keep our business at the forefront of technological development, ensuring our clients communicate in the most effective, measurable, and digitized way. Today, we are an established business communications leader in the Spanish and Portuguese markets. We are results-orientated, maintaining only the highest professional standards. What we offer is a range of integrated services covering image and reputation management, reaching into the world's leading markets from our offices in Spain, Portugal, and Latin America. In Estudio de Comunicación, we work today to secure the future tomorrow.